¿Cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida, esta vez al 7º seminario que hemos organizado junto a mi colega y amigo Nahuel O'Donnell y que está dentro del marco del proyecto Ramonet que dirige la doctora Juliana Lasky de la Universidad de Bolonia y del cual nosotros somos y formamos parte gracias al financiamiento de la Comisión Europea. Hoy día nos juntamos para analizar un nuevo tema, la paradiplomacia y la agenda ambiental global. El equilibrio climático constituye un continuum ecológico que supera los espacios sometidos a una soberanía territorial exclusiva. Los impactos de los problemas ambientales presentan afectaciones a nivel global, regional, nacional y también local. La creciente participación de los gobiernos locales en la gobernanza ambiental global responde a la combinación de factores externos: interdependencia, incremento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos vinculados al cambio climático, acuerdos multilaterales ambientales, Agenda 21, acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Pero también hay factores internos: procesos de democratización, descentralización, desconcentración y reformas estructurales, entre otros. En este contexto, la paradiplomacia aparece como una herramienta clave para que los gobiernos locales fortalezcan sus capacidades de protección ambiental, así como sus estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, sean más efectivos en la promoción de la sustentabilidad local a nivel local y contribuyan en la provisión de bienes públicos y servicios ambientales. De todo eso y más conversaremos justamente hoy día. Y para ello quiero invitar a que también ya se incorpore a nuestra transmisión a Nahuel O'Donnell, quien es parte de esta iniciativa de la que ya llevamos 7 seminarios. ¿Cómo estás, Nahuel? Muchísimas gracias, Paulina. Un gusto de compartir nuevamente un encuentro contigo. Como bien decías, nuestro 7º encuentro, y para trabajar, co-construir y conversar sobre un tema absolutamente estratégico en el marco de la paradiplomacia, como es sus aportes para la agenda ambiental. Hoy nos acompañan 4 especialistas que voy a presentar a continuación y a los que le hemos, al igual que en anteriores encuentros, propuesto una pregunta general para iniciar el diálogo y después pasaremos a un diálogo más específico. La pregunta que nosotros queremos hacerle del día de hoy retoma muchos de los elementos que acabas de presentar, como es la siguiente: si la paradiplomacia local y la gobernanza ambiental global son 2 términos que pueden dialogar, y si es así, ¿cómo pueden hacerlo? Y si es realmente útil que lo hagan, ¿cuáles son los beneficios directos que este diálogo entre la paradiplomacia local y la gobernanza ambiental pueden generar? Y en este sentido nos acompaña, en primer lugar, Rodrigo Perpetuo. Rodrigo Perpetuo es el secretario ejecutivo del ICLEI para América del Sur. Buen día, Rodrigo. Buen día. Es un placer reencontrarte virtualmente. También nos acompaña la profesora e investigadora de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, de la UNILA, Suelen Oliveira. También, buenos días, Suelen, desde Foz de Iguazú, buen día. Aprovechamos también para presentar al profesor Francisco Enríquez, que es profesor investigador de Flaxo, Ecuador, y si no me equivoco, nos acompaña desde la ciudad de Quito. Y también está con nosotros Juan Manuel Leal García, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Buen día, Juan Manuel, es un gusto que nos acompañes. En el mismo orden de presentación que acabo de realizar, quisiera pedirles que por favor tomen la palabra a partir de retomar esta pregunta, que es: si la paradiplomacia local y la gobernanza ambiental global son 2 términos que pueden dialogar, ¿cómo pueden hacerlo? Y si es realmente útil que entre ellos haya diálogo. En primer lugar, entonces, le damos la palabra a Rodrigo Perpetuo, que es, como lo decía, secretario ejecutivo del ICLEI para América del Sur. Adelante, Rodrigo, por favor.
Gracias, Nahuel. Gracias, Paulina, nuestros anfitriones, por la invitación. Un gusto, amigo, reverte, aunque lo sea virtualmente. Saludar a los compañeros de painel, Suelen, Francisco, José Manuel. Un gusto. Yo, más que nada, reforzar este vínculo, ¿no?, entre la paradiplomacia y la gobernanza global, aún más que aquí también representa a ICLEI. ICLEI es esta red de ciudades que congrega cerca de 2.000 gobiernos locales por todo el globo y que tiene la responsabilidad de representar no solamente esos que son nuestros asociados, pero también el grupo de otras redes de ciudades, de otras asociaciones representativas de gobiernos locales, ante a dos de los acuerdos marco que salieron de la ECO 92, el Acuerdo de Clima, hoy conocido como Acuerdo de París, y el Acuerdo de la Convención de Diversidad Biológica. Y eso quiere decir que, primero, los gobiernos locales tienen que conocer estas agendas globales o los marcos globales de la sustentabilidad. En la introducción, Paulina nos decía de los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos en el ámbito de la Agenda Global de Biodiversidad, en el ámbito de la Convención, del Convenio de Diversidad Biológica, las metas de Aichi por la biodiversidad. Se discute ahorita el marco post-2020 para la Agenda Global de Biodiversidad. Esto va a darse en la COP15 de biodiversidad. Y también en la ruta de la COP, la ONU, la UNFCCC, que es el secretariado para el Acuerdo de París con el gobierno chileno y el gobierno británico, nos convocan a todos a la corrida hasta la neutralidad de carbono, a Race to Zero, a la corrida hasta la resiliencia. Por lo tanto, los marcos globales son una referencia y los gobiernos locales tienen a su disposición este instrumento, esta herramienta que es la paradiplomacia. Tienen entonces que conocer las agendas, comprender cómo localizar estas agendas en su territorio, entonces sus intereses, tener una capacidad técnica y un compromiso político para interactuar con estas agendas globales y transversalizarlas en su propio territorio. Esta es la esencia de la paradiplomacia, trabajando también en el marco de la integración entre los distintos niveles de gobierno y en favor del desarrollo sostenible local. Muchas gracias, Rodrigo, por esta primera respuesta. Continuamos con el orden de la palabra que anteriormente había mencionado y le solicitamos entonces a la profesora investigadora Suelen Oliveira de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana también sus reflexiones. Por favor, Suelen. Olá a todos, gracias por la invitación. Para mí es una oportunidad estupenda estar con colegas que admiro e por la oportunidad de conllevar temas que são de la más alta importância para la transición hacia una sociedad sostenible, porque tengo el estilo de vida basura cero y soy una soñadora y además de asegurar la vida de las generaciones futuras, también quiero vivir en una sociedad sostenible, ¿no? Y para eso la paradiplomacia local y la gobernanza ambiental pueden dialogar si no deben, porque la naturaleza no reconoce los límites internacionales y legales de nuestro Estado-nación, así como los límites de las ciudades fronterizas. Entonces, voy a citar un ejemplo que es cotidiano para nosotros aquí en la frontera, que si hay un incendio en el refugio biológico de Itaibó, en nuestro vizinho Paraguay, que incluso es una zona de biosfera, los bomberos brasileños en Foz do Iguaçu deben tener autonomía para pasar y ayudar a contener el incendio. Asimismo, si queremos proteger nuestro patrimonio natural, debemos trabajar juntos con los actores locales. Y estos actores son los gerentes de las secretarías ambientales municipales, los inspectores y, en el caso del Brasil, hasta la Guardia Municipal, quienes se encargan de registrar y fiscalizar los delitos ambientales locales y principalmente los administradores y concesionarios de las unidades de conservación.
Entonces, de igual manera, yo sigo también abogando que nuestros estudiantes, como mencionaba Rodrigo Perpetuo, mi colega, tenemos nuestros estudiantes de relaciones internacionales tienen que ser inductores también de las políticas públicas ambientales locales, porque las acciones de la gobernanza global están en un nivel de las políticas internacionales y si la dirección política del Estado central cambia, los compromisos son abandonados. Pero si trabajamos para municipalizar las agendas globales locales, garantizamos que las acciones no se queden a largo plazo, pero también que avancen en la construcción de soluciones basadas no solo en el conocimiento técnico, sino también en el conocimiento local y tradicional. E para isso, mais que dialogar com a ecologia política, necessitamos apoiar-nos em la educação ambiental, porque só um processo de aprendizagem permanente, basado em respeito a todas as formas de vida, pode contribuir com a transformação humana, social e também para a preservação ecológica, como proclama o Tratado de Educação Ambiental. Para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. E como sou historiadora, vou contar um caso que me passou esta semana para ilustrar tudo isso, né? Recém, acá em Foz do Iguaçu, me chamou a atenção a inclusão de los ODS no Plano de Seguridade Pública Municipal. E na oportunidade de conversar com a Guardia Municipal, eu escutei a um oficial de Seguridade Pública hablar con los ojos brillantes sobre la importancia de los ODS en tu trabajo. Para mí eso fue leño de emoción. Y esto solo es posible porque estamos en un territorio ambientalmente educado, resultado de años de trabajo de nuestro colectivo de educadores ambientales de la ciudad, de la Escola Parque, que es la Escuela de Sustentabilidad de Parque Nacional del Iguaçu, e de las múltiplas ações educativas impulsadas pelos projetos de Itaipu Nacional. E, por supuesto, de minha universidade e nossos trabalhos no âmbito do Observatório Educador Ambiental, Moema Viese. E, por isso, creio que podemos hacerlo construindo políticas públicas ambientais locais, pero participativas, ações, fortalecer as ações de educação ambiental, e, sobretudo, com a formação e autonomia de los gestores e inspectores ambientales. E, por supuesto, nós mesmos é que somos os terredores dessas redes locais. Insero aqui. Muchísimas gracias, Suelen, por tu intervención. Bueno, en primer lugar, la reflexión de Rodrigo, que giraba en torno a la importancia de conocer las agendas globales por las autoridades locales y de reunir capacidades técnicas en los territorios para avanzar en la implementación de las medidas allí acordadas. Y en el caso tuyo también, bueno, haciendo mucho hincapié en esta perspectiva local ligada a la ciudad de Foz de Iguazú, en el diálogo multiactor, las alianzas que se construyen en el territorio y la importancia de generar políticas ambientales locales que sean finalmente de carácter participativo. Siguiendo en este espacio de diálogo, le damos a continuación la palabra al profesor Francisco Enríquez de Flaxo, Ecuador, a quien le hacemos la misma pregunta que les hicimos a nuestros colegas. Si la paradiplomacia local y la gobernanza ambiental son dos términos que pueden dialogar y cómo pueden hacerlo. Por favor, Francisco. Gracias al Proyecto OTA y a ti particularmente, Nahuel, por esta invitación en nombre de Flaxo, Ecuador, y también de la Organización Latinoamericana de Ciudades Fronterizas. Agradecemos por esta invitación a este panel sobre paradiplomacia y agenda ambiental global. Quizás yo quisiera señalar 3 ideas que me parecen importantes previamente a responder la pregunta. Y la una tiene que ver con el hecho de que hay 2 fenómenos que marcan el momento y que de algún modo dan cuenta de un antes y un después a nivel local y a nivel global. Y tiene que ver el uno con la pandemia, que deja enfermedad y muerte en millones de personas y ralentiza la producción y la economía con un gran impacto sobre las condiciones de vida de los más vulnerables. El otro fenómeno tiene que ver con la protesta social, principalmente de jóvenes y grupos históricamente excluidos,
que demandan cambios estructurales en el Estado, en la democracia, la participación, la economía y las relaciones con la naturaleza. Propuesta que da cuenta de que las actuales estructuras no corresponden ya a esta realidad. Una vez superado el fenómeno del COVID, no se volverá a la normalidad anterior, sino que habrá una nueva normalidad. Estos dos hechos demandan de la política pública y en general de la sociedad la necesidad de no seguir promoviendo lo mismo, sino de proponer nuevas ideas acordes con una nueva realidad. El segundo elemento que quiero plantear es el tema de la integración regional. Y en América del Sur particularmente atraviesa una profunda crisis, no existen espacios de diálogo entre los estados nacionales, más bien hay una crispación con bastante ideologización en las posiciones. Todo ello a pesar de problemas tan graves como la pandemia mismo, como los procesos migratorios, los desplazamientos, la violencia y por supuesto los temas ambientales. Un tercer hecho importante tiene que ver con el que los gobiernos locales, principalmente digo yo de ciudades fronterizas, pero en general los gobiernos locales tienen una gran oportunidad para imprimir un nuevo carácter a la política de integración, no desde la soberanía y los intereses nacionales, sino desde las respuestas que demandan estos conflictos sociales y ambientales. Respuestas que deben tener un enfoque transfronterizo que complementa, oxigena y fortalece ese tejido social de las relaciones entre estados nacionales. Las zonas de frontera son espacios con continuidad territorial y social que se vieron interrumpidos con la creación de los estados nacionales hace ya más o cerca de 200 años. En muchos casos esos espacios han sido militarizados, espacios de confrontación armada, escenarios de disputas territoriales. Esto en alguna medida ha variado desde la globalización y en ese sentido han habido cambios importantes. Con respecto a la agenda, a mí me pareció muy interesante este tema que ustedes plantean en esta convocatoria, que es esto de que el equilibrio climático constituye un continuum ecológico que supera los espacios sometidos a la soberanía territorial exclusiva. Los impactos de los problemas ambientales presentan afectaciones a nivel global, regional, nacional y local. Ese continuum significa que la protección ambiental y de la vida, a pesar de haber sido fracturada territorialmente por los estados, debe ser gestionada por cada estado o municipio con criterios acordes y en lo posible con una planificación articulada y coherente. La fractura de los pueblos, particularmente ancestrales, es otra problemática que ahora no la vamos a abordar, pero que está bastante ligada a ello. Hay agendas importantes como son el Acuerdo 21, la Agenda 21, perdón, que ya plantea una participación activa de los gobiernos locales. Bueno, ya han mencionado los acuerdos de Escazú y también los objetivos de desarrollo sostenible. Las zonas de frontera tienen múltiples problemas, siendo uno importante el de la afectación al ambiente, ¿no? Opera la minería ilegal, pero no solamente opera la minería ilegal, sino que también opera la minería legal con el amparo de los estados y causa, digamos, problemas graves en la zona, muchas veces sobre territorios que son de pueblos ancestrales o de pueblos históricos que han estado asentados ahí, que cuentan además con la legalidad de tener esos territorios. En ese sentido, me parece que la paradiplomacia se convierte ahora en una estrategia importante de la gestión, puesto que las relaciones interterritoriales entre municipios que forman parte de estados distintos son poco consideradas, o mejor dicho, no tienen mucha cabida en el derecho internacional. La paradiplomacia, por eso se llama para también, porque efectivamente no está reconocida como una diplomacia, es una que en alguna medida da la imagen de que es menor a la diplomacia. Y eso es consecuencia de que existen relaciones internacionales que fueron creadas en función de estados nacionales y de problemáticas distintas. Entonces creo que requerimos un cambio profundo en la perspectiva de la paradiplomacia y va a jugar un rol importante en el marco de esos cambios que se pueden proponer y que van a tener un impacto en el ambiente. No sé si tengo un poco más de tiempo, creo que estoy a tiempo y más bien en la segunda pregunta voy a tratar de abordar un poco más del tema. Gracias. Claro que sí, Francisco, muchas gracias. En breve regresamos contigo. A continuación le damos la palabra entonces al profesor investigador Juan Manuel Leal García, también desde México, conectado desde la Universidad de Guadalajara.
los colegas de la Universidad de Guadalajara nos van acompañando a lo largo de distintos seminarios, webinarios que estamos organizando aquí con Paulina. También nos están haciendo llegar algunos saludos a través del chat. José Manuel, la misma pregunta que antecedía a nuestros colegas, es tu turno, por favor. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación, Nahuel, Paulina. Bueno, coincido con mis colegas. Es muy importante empezar a hablar de la participación o el rol de la paradiplomacia en lo que es la agenda ambiental global. Ahora, referente a la pregunta, si se puede dialogar la paradiplomacia con la agenda global medioambiental, pues yo creo que ya están dialogando. Yo creo que ya hay muchos actores locales participando, interactuando, influyendo en la gobernanza global. La cuestión es de que, como decía también en parte Francisco, no estamos, y digo estamos, perdón, porque yo tengo dos sombreros aquí, soy profesor, pero también estoy en el área internacional del gobierno de Jalisco, entonces también estoy en la parte ejecutora empírica, entonces no estamos siendo totalmente reconocidos, pero ya está sucediendo. Sí, ya hay mucha evidencia en el que todo tipo de actores locales estamos influyendo en la agenda global. Que no seamos reconocidos es muy diferente, ¿no? Pero esta dinámica, más allá de la interdependencia económica y de los procesos de descentralización que mencionaban al principio, está lo que precisamente decía mi colega Suelen. No hay fronteras, para la naturaleza no hay fronteras. Entonces es una interacción bastante dinámica. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de acá de Norteamérica, la mariposa monarca. O sea, va y viene entre Canadá, México y Estados Unidos y pues es algo igual con los patos y demás, de las mismas personas, ¿no? Entonces, ya se está influyendo, ya estamos influyendo en esta gobernanza global medioambiental. La cuestión aquí, y creo que también toca un punto importante, que también lo que mencionaban mis colegas con estos cambios profundos que se necesitan, también tenemos que hacer unos cambios profundos desde la academia y empezar a pensar y empezar a discutir el concepto de paradiplomacia. Porque también lo que está sucediendo es esta gobernanza transnacional, donde no nada más los actores públicos son los que están interactuando con los estados-nación, sino de que hay muchos organismos internacionales, muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas empresas transnacionales que están influyendo en la gobernanza global, pero no están siendo, desde la academia no están siendo ellos reconocidos como aquellos que influyen. Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces, simplemente observando, hay muchas políticas que están basadas en lo que son los intereses de las empresas transnacionales, que nos están vendiendo estas soluciones de economía verde. Y precisamente, como decía Francisco, hay muchas de esas soluciones que nos están vendiendo que van ad hoc a los intereses económicos. Y también, entonces, es muy importante tener en cuenta eso, discutir este concepto de paradiplomacia, porque es muy importante, es muy relevante, pero también hay que discutir el hecho de que si lo tenemos que expandir, si lo tenemos que ampliar, porque ya es una interacción desde la academia y desde la práctica que veo, en el que ya estamos gobiernos locales, actores locales, interactuando con muchos organismos internacionales, interactuando incluso con Estados-naciones en los temas medioambientales, porque, vamos, son temas bastante complejos, y lo vimos incluso desde la COP en Cancún en 2010, en el que ya se empieza a reconocer a los gobiernos locales, claro, con ciertos matices, pero ya estamos ahí, como que más o menos empiezan a reconocer, entonces nos dan un espacio, pero tampoco nos meten a las discusiones. Pero el hecho es de que, y tengo que hacer énfasis en esto, en lo que mencionaban de los acuerdos internacionales, de la Agenda 2030, de la Agenda 21, etc. Al final de cuentas, y tengo que recalcar esto por dos cuestiones, los que ejecutamos somos los gobiernos locales, los actores locales, pero no nada más los gobiernos locales. Pero no estamos en las negociaciones. Y tengo que decir esto,
que, no me gusta tomar crédito por algo que no dije. Esto lo dijeron mis alumnas. O sea, desde la academia, desde los estudiantes ya están viendo que hay una falta, hay un hueco en este sistema de los estados-nación, en el que ellos son los que negocian, ellos son los que discuten, ellos son los que acuerdan, pero realmente los que ejecutamos somos los actores locales. Y muchas veces está muy desfasada con el contexto en el que estamos viviendo. Porque cada actor local, incluso en América Latina es muy seguro, pero en otras partes del mundo, cada uno de los estados-naciones somos muy diversos. A veces hasta hablamos diferentes idiomas, subidiomas, y los climas en los países en América Latina somos muy grandes, que tenemos una diversidad inmensa. Entonces, ¿cómo va a poder un gobierno nacional acaparar todas las necesidades y todas las cuestiones tan particulares de cada uno de los contextos en los gobiernos locales? ¿Sí? Digo, sobre todo en América Latina con el tamaño de los países. Entonces, retomando esto, es un poco complicado para el Estado-Nación. No digo que no se pueda, simplemente nos tienen que invitar a los actores locales a familiarizarse con el contexto en el que estamos cada uno de nosotros y poder plantear, que es una de las características tan importantes y que yo destacaría mucho de la paradiplomacia y de la gobernanza transnacional, de que estamos más familiarizados con el contexto. Entonces podemos diseñar y ejecutar acciones más asertivas a lo que se necesita en dicho contexto, en términos medioambientales, ¿no? Y muchos más, pero también en términos medioambientales. Entonces, bueno, no sé cómo voy de tiempo. Si no seguimos, después en mi siguiente intervención puedo ampliar un poco más. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, en realidad, a nuestros panelistas por esta primera ronda de intervenciones, y donde ustedes han relevado el valor que tiene este trabajo que nosotros llamamos popularmente paradiplomacia, término que ha sido muy cuestionado, y ya lo hemos dicho aquí en otros seminarios, que recibe otros nombres, pero finalmente el más popular, siempre terminamos hablando de paradiplomacia, pese a que preferimos otros términos, y el rol, evidentemente, que juega en lo que es la agenda de lo que es el cambio climático. Y ustedes han hablado mucho, y lo mencioné también en la introducción, el Acuerdo de Escazú, y yo no puedo dejar como chilena de sentir vergüenza que nuestro país, que fue quien promovió el Acuerdo de Escazú, que parte la idea justamente de una de las personas muy cercanas que tengo, que es Constance Nallegat, la idea de tener un acuerdo como el Acuerdo de Aarhus de Europa aquí en América Latina, promovido por Chile, negociado además con la copresidencia en aquella oportunidad de Costa Rica, el cual ya está en vigencia, pero lamentablemente sin Chile, sin Costa Rica y sin otros países que no firmaron en el momento, ni tampoco han ratificado, algunos, como el caso de Chile, ni siquiera presidente quiso firmar el acuerdo, por lo tanto ni siquiera el Parlamento se pudo pronunciar, el Congreso respecto a este tema, hay parlamentos que lo han rechazado, y sin embargo la emergencia climática la tenemos aquí, y el rol de lo que significa el trabajo justamente de los entes locales, como ustedes lo decían, como le decía José Manuel de manera muy clara, finalmente quienes tienen que poner en la práctica muchas veces y enfrentar la emergencia cuando se presenta, inundaciones, incendios, bueno, ni hablar de lo que significa la sequía, son aquellos que están directamente conectados con la gente, los órganos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales, y finalmente nuestros estados a veces, como el caso de Chile, insisto, con bastante vergüenza debo decirlo, ni siquiera firmamos ese acuerdo que es tan importante para la justicia ambiental, para la transparencia y la participación ciudadana y el acceso, obviamente, a este tribunal y a la defensa de los activistas ambientales. Tenía que decirlo, lo lamento. Tenía que darle el palo a mi país nuevamente porque es una vergüenza no ser parte de este acuerdo.
Quiero saludar también a aquellos que nos han enviado sus mensajes. Recuerden que en cada seminario están abiertos nuestras redes sociales para que ustedes nos hagan sus preguntas, ojalá dirigida a alguno de nuestros panelistas. Quiero saludar a Dayana Ferraro, quien desde Montevideo nos envía saludos, a Ramón Cristiano desde Guadalajara, Pablo Navarro desde el sur de Chile, Dayanara Reyes, que nos escribe desde la ciudad de Oaxaca, de México, Sandra Aurora, que también nos saluda, no sé de dónde, así que ojalá Sandra nos cuente, y nuestro querido amigo también Gustavo Vieira, quien nos manda un abrazo desde Unila, Foz de Iguazú. Mándenos sus preguntas, sus saludos, cuéntenos desde dónde nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy. Vamos a partir con las preguntas ya dirigidas a cada uno de ustedes y yo partiré con Rodrigo Perpetuo, quien es secretario ejecutivo de ICLEI de América del Sur, y aquí le voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las principales acciones que ha realizado ICLEI con sus gobiernos locales de América del Sur en el contexto de la pandemia? ¿Qué acciones tienen planificadas? Tienes tu tiempo, Rodrigo, para contestarnos esta pregunta. Muchas gracias, Paulina. Sumarme a ti, saludando amigos que están ahí con nosotros en las redes sociales. Dayana Ferraro, por supuesto, pero también Joseli Gómez. En la semana próxima estaré ahí en Santa María, Río Grande del Sur, con el equipo ICLEI. Muy bien. A ver, la pandemia llega con más fuerza en principios de 2020 y toma las ciudades despreparadas, en muchos casos, sin ningún amparo de sus gobiernos nacionales, en otros casos con la necesidad de concertación con esos gobiernos. ICLEI, en su rol de red, se ha aliado a otras redes para hacer el conocimiento y la información circular, ¿no? Algunas ciudades en Europa tenían experiencias porque allí llegó la pandemia antes, en Asia, y pues, por lo tanto trasladar estas primeras experiencias fue una de las tareas que hicimos. Después concertar espacios aquí en nuestra región, porque la particularidad de la acción local está muy vinculada también a la cuestión regional. Entonces hicimos una publicación que llegó a 20 ediciones que llamamos Radar COVID-19, que buscaba buenas prácticas, que buscaba acciones exitosas y ponía a la disposición de otros gobiernos locales. Por lo tanto, una acción emergencial que pudiéramos hacer era enfocada en buenas prácticas e información y cooperación entre las ciudades que están aún enfrentando la pandemia del COVID-19. A ver, eso también de la pandemia nos pone en destaque la necesidad urgente de repensar la relación hombre, mujer, ser humano y la naturaleza. Y eso tiene que ver también con la manera que construimos nuestras ciudades, que desarrollamos nuestras ciudades. Entonces, proyectos que tienen que ver con resiliencia y adaptación al cambio climático ganaron fuerza en este movimiento, en esta movida. Y les dejo dos ejemplos de acción de ICLEI en este ámbito. Uno, el proyecto Interact Bio, que se aplica en 3 países, aquí en Brasil, en Tanzania, en África, también en India, y que tiene el objetivo de pensar la inserción de las dinámicas de biodiversidad, de los servicios ecosistémicos en la planificación urbana. En este proyecto ponemos ahí criterios de biodiversidad en la planificación urbana y diseñamos un mapa de servicios ecosistémicos para un determinado territorio. Lo hicimos en Campinas, aquí en Brasil, en su área metropolitana, que congrega otros 20 municipios, y apuntamos dónde esos servicios ecosistémicos están amenazados y qué medidas debe tomar el gobierno local y dónde hay oportunidades de conciliar la conservación con otros usos, incluso económicos. Y apoyamos Campinas en este marco con un plan
de implementación de los corredores de conectividad ecológica, de restauración de sus áreas degradadas en la propia ciudad, en la área metropolitana. De otro lado, el proyecto Urban LEDs, que está implementado ahí en 8 países, 70 ciudades del sur global, aquí en nuestra región, Brasil, con 8 ciudades, Colombia, con otras 7 ciudades. Aquí, además de apoyar las ciudades con lo que llamamos compliance climático, tener ahí la línea de base de emisiones de gases del efecto invernadero, su análisis de riesgo y vulnerabilidad climática, su plan de acción climática y la gobernanza para esta acción, tener también una posibilidad de insertar criterios de clima, en este caso trabajamos con eficiencia energética, por lo tanto mitigación, en proyectos de la ciudad. Entonces, para dejar 2 ejemplos, en Recife, en el nordeste brasileño, apoyamos la eficientización energética del Hospital de la Mujer, que es el principal equipamiento público de la salud de esta ciudad. Y en Belo Horizonte apoyamos la eficientización energética de una escuela pública municipal en el marco de un proyecto más amplio que pretende cambiar toda la dinámica de energía de todas las 200 escuelas de la ciudad. Esta es la ruta al futuro que el CLEI viene apoyando. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estos ejemplos que nos has compartido, sobre todo del contexto sudamericano, del trabajo que hace CLEI en América del Sur, poniendo de relieve esta cuestión que mencionas, ¿no? De incluir los criterios de biodiversidad en la planificación urbana, que seguramente vamos a poder retomar en el webinario que estamos organizando la semana que viene, que tiene que ver con la recuperación urbana en este contexto de post-COVID. Y continuamos dialogando entonces sobre América del Sur y nos movemos hacia las zonas de frontera ya en las intervenciones del ciclo anterior, de la ronda anterior. Tanto Suelen como Francisco hicieron referencia. A mí me interesa plantearle a la profesora Suelen Oliveira, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Bueno, yo tengo aquí la pregunta en portugués. Suelen, tú decidirás si la contestas en español o en portugués. Afortunadamente, en el marco de este proyecto, dialogan distintas lenguas latinas, como lo mencionaba al inicio de este webinario, Over the Atlantic, mi compañera Paulina Astroza. Este es un proyecto que estamos trabajando desde la Universidad de Bolonia, Italia, con la Universidad de Concepción y otros grupos de socios. Así que, bueno, en esta oportunidad la pregunta va en portugués, pero se puede responder en portugués o en español. Y la idea es saber si a Paradiplomacia Ambiental Transfronteiriça desempenha um papel fundamental na proteção dos bens públicos regionais. Temos experiências de cooperação territorial a esse respeito na América do Sul? Como tem sido a Paradiplomacia Ambiental Transfronteiriça na tríplice fronteira da Argentina, do Brasil e Paraguay? Conocer quizás más el diálogo, la experiencia de trabajo propia del territorio en la triple frontera Argentina, Brasil, Paraguay, en donde seguramente pondrás en relevancia este trabajo que la UNILA, que la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana lleva adelante conjuntamente con la Prefeitura de Foz do Iguazú. Por favor, Suelen. Graças, Nauel. Contesto em português, então, vou falar com despacio. Eu gostaria de mencionar, como o Nauel disse, nós estamos trabalhando junto com a Diretoria de Relações Internacionais do município de Foz do Iguaçu para construir uma política de internacionalização para o município que seja participativa. Então, nesse âmbito, nós estamos entrevistando todos os gestores, depois nós vamos entrevistar todos os atores regionais que têm interesse local internacional. Estamos trabalhando com esse conceito do nosso colega de Guadalajara, professor Daniel Villarruel, né? Este conceito tem sido nosso guia neste trabalho. E nós temos, né, aí alguns resultados que serão mencionados depois e, com certeza, a ideia é fortalecer. Mas eu também trabalho com um projeto novo, que é fazer um mapeamento
das ações de paradiplomacia ambiental nas cidades gêmeas, né? Claro, começando aqui por Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Porto Iguaçu, e depois ir ampliando para outras cidades do Mercosul. A ideia é, daqui a 3 anos, ter um grande mapeamento dessas ações de cooperação transfronteiriça ambiental facilitadas pela paradiplomacia. Mas eu queria hoje mencionar alguns dos casos mais interessantes que nós temos, e o primeiro deles é da rede de cooperação entre as polícias ambientais. Olha que interessante, né? As polícias ambientais de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu, elas trabalham em conjunto para monitorar, fiscalizar crimes ambientais transfronteiriços. Isso porque nós temos uma oficina, né, de gestão municipal integrada, onde existem várias câmaras técnicas e uma delas é a das polícias ambientais. E isso é importantíssimo, porque a gente tem muitos casos de incêndio, de biopirataria, então para a gente é muito importante saber que essas polícias estão trabalhando em conjunto, né? Outro caso interessante também é do Conselho Trinacional de Desenvolvimento, o Conselho Trinacional de Desarrollo, que nós chamamos de CODETRI, que é uma iniciativa da sociedade civil, que tem, na maioria, empresários das 3 cidades, e eles estão trazendo para a nossa região a criação do sistema BI, que certifica negócios inovadores, que combina lucro e impacto social positivo. E eles também têm um projeto de educação ambiental integrada para os resíduos sólidos na região trinacional, porque um dos muitos problemas que nós temos aqui é a questão dos resíduos, né? Porque os nossos turistas compram no Paraguai e esse resíduo vem para Foz do Iguaçu, então isso sobrecarrega a cidade, o nosso aterro, e por isso nós precisamos desenhar uma política pública que seja integrada, né, para lidar com essa questão dos resíduos. Outra questão importante também foi um trabalho coordenado pela Universidade de Leeds, que nós participamos enquanto NILA, e deste trabalho gerou-se uma rede de cooperação trinacional para mitigação e adaptação resiliente às mudanças climáticas aqui na região. Esse trabalho ele foi muito importante porque nós construímos de modo participativo com as 3 cidades, inclusive com a sociedade civil, um caderno de soluções conjuntas, né, a serem implementadas, e foram as pessoas que escolheram essas soluções conjuntas, como uma delas são a cobertura vegetal das escolas, o teto verde, uma série de soluções bem simples, mas que ajudam, né, no conforto climático e a diminuir a adaptação às mudanças climáticas aqui no nosso território. No entanto, essa rede está ativa, mas a gente ainda não arrecadou fundos para implementar essas soluções, então estamos nesse processo. Mas os resultados de cooperação ambiental territorial que nós temos aqui, que são mais importantes de serem mencionados, é o das unidades de conservação, porque aqui nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, que é um parque compartilhado, né, por Brasil e Argentina, e que abriga as cataratas, né. Inclusive, a gente está passando por uma questão de segurança hídrica e uma ameaça à conservação do parque, porque está tramitando em regime de urgência no Congresso Brasileiro um projeto de lei que reabre uma antiga estrada que já nem existe mais, e isso é muito perigoso em termos de conservação do parque. E o parque, por ser um parque binacional, né, inclusive em 1984, quando o parque foi criado, a Unesco queria que ele fosse um patrimônio mundial transfronteiriço, tá? Mas em função das rivalidades entre Brasil e Argentina, isso não foi possível, né, naquela época. E a grande questão é que a Unesco, nos seus relatórios de fiscalização, né, do Parque Nacional, ela sempre sugere que o parque tenha um mecanismo permanente de cooperação transfronteiriça. Isso ainda não existe, a cooperação ela é feita diante das necessidades de monitoramento e de construção dos planos de manejo comum, né?
Então, a gente espera, né, no futuro, ajudar o parque a construir um mecanismo permanente de cooperação transfronteiriça, porque, segundo os relatórios da Unesco, e nós também sabemos, esse mecanismo permanente vai ajudar a mitigar uma série de problemas comuns que tanto a gestão brasileira quanto a argentina tem em termos dos problemas ambientais que cercam o Parque Nacional. Outro projeto super interessante de ser mencionado é que o Parque Nacional também participa junto de um projeto super inovador da GIZ Brasil, junto com o Euroclima Plus, que é um projeto que visa implementar a metodologia de adaptação baseada em ecossistemas, a AB, que é uma das metodologias mais respaldadas pela Convenção da Biodiversidade. Então, nós temos um projeto que, depois da pandemia, ele prevê a formação dos agricultores em torno do Parque Nacional, como na questão das agroflorestas, e implementação da metodologia AB, né? A outra questão também que não posso deixar de mencionar é o papel que a Itaipu Binacional joga aqui na nossa região, porque nos últimos anos a Itaipu incluiu a sustentabilidade como parte da sua missão. E isso teve um impacto tremendo aqui, inclusive a Itaipu Binacional se candidatou ao Conselho das Zonas de Biosfera da Unesco e registrou os refúgios biológicos que eles mantêm, tanto no lado paraguaio quanto no lado brasileiro. E aí, isso nos permite, no futuro, né, mais uma grande expectativa que nós temos, ajudar a construir um grande corredor transfronteiriço de proteção e de conservação aqui na região trinacional, incluindo, né, as zonas permanentes de proteção do Parque Nacional junto com esses refúgios, né? Então, isso são duas questões que também nos fortalecem. É claro que esse interesse da Itaipu tem a ver com as questões da segurança hídrica do lago, né? E outra questão importante que deve ser mencionada é que a Itaipu Binacional, junto com o PNUD Brasil, fizeram um projeto inovador, que foi o Oeste 2030, que foi um projeto que mapeou e criou agendas locais para implementação e monitoramento dos ODS. Uma pena que esse projeto ficou só em torno dos municípios brasileiros vizinhos do parque, mas a gente tem também aí grandes expectativas de cruzar a fronteira, né, e incluir os nossos vizinhos. São muitos, eu poderia falar de outros, mas vou ficar por aqui. Obrigada. Muchas gracias, Suelen, por exponernos tan interesantes proyectos y tan necesarios proyectos, sobre todo en cooperación transfronteriza en materia medioambiental, y que ojalá sean replicados también en otros lugares, y que algunos que no han resultado, como tú señalabas, bueno, sí pueden resultar ahora en esta idea de copiar lo bueno, las buenas prácticas también en otros lugares, porque de eso también se trata en estos seminarios que hemos organizado con Nahuel, de mostrar experiencias, de que es posible, de que se están haciendo, que son reales, y también que puedan servir de buenos ejemplos para otros lugares y puedan también imitarlas, seguirlas, adaptarlas a sus propias características. Bueno, quiero seguir saludando a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, desde la cuenta de K-Infinitive Channel, que nos envía saludos desde México, a Fátima Langbeck, que nos saluda desde Foz de Iguazú, a Matías Matzkin, que nos saluda desde Argentina, Sandra Aurora, que ahora sí nos cuenta que es de Guadalajara, que nos estaba viendo, Bill Flores, que también nos está escribiendo desde Foz de Iguazú, si no me equivoco, Diego Ortigosa desde Paraguay, y también nos escribe Nahuel Alvarado desde Buenos Aires, Sandra Vicenzi también nos está escribiendo. Así es que muchas gracias. Y también nos están llegando Claudia González desde Santiago de Chile, y además ya nos están llegando las primeras preguntas para la tercera ronda que vamos a tener una vez terminada esta ronda de preguntas ahora.
Bien, me corresponde a mí preguntarle ahora a Francisco Enríquez, quien es profesor de Flaxo, Ecuador, y la pregunta es la siguiente. Fabricio Vázquez, colega paraguayo, habló sobre la ambientalización de la frontera para referirse a la frontera paraguayo-boliviana, escenario de la Guerra del Chaco, y en la frontera Ecuador-Perú, escenario donde se desarrolló la más recientemente la Guerra de Cenepa, o Cenepa. De esta forma, la frontera evoluciona de un modelo de ocupación y gestión por fortines militares hacia una frontera regulada por las áreas silvestres públicas y privadas de conservación transfronteriza bajo un esquema de gobernanza. La pregunta, en este contexto de ambientalización de la frontera, ¿qué papel han tenido o pueden llegar a tener los gobiernos locales y regionales en términos internacionales? Francisco. Sí, gracias, Paulina. Sí, yo quisiera partir, uno aclarando, la guerra no fue reciente entre Ecuador y Perú, fue hace 26 años y en buena hora ahora tenemos unas relaciones excelentes entre los dos países, estamos bastante hermanados. Vale, yo quisiera partir por la idea que ustedes ya han expresado en el sentido de que la administración gubernamental más cercana a los ciudadanos es precisamente la administración municipal. La Agenda 21 ya asignaba a los municipios mayores competencias en planificación, regulación y ejecución dentro de lo que es las políticas ambientales. En ese sentido, es que recuperamos la idea de la paradiplomacia, como decía antes, como una estrategia fundamental dentro de la gestión. Se mencionó esta idea del continuum, y este continuum que existe en la naturaleza, existe también entre los seres humanos. Y hace 200 años, vuelvo a insistir en ello, ese continuum fue fracturado por la existencia, por la presencia de fronteras cuando se constituyeron los estados nacionales. Por suerte son solamente 200 años y no es mucho en la perspectiva de la historia universal y de la historia de nuestra región. Y en alguna medida, digo suerte, porque estamos a tiempo aún para mantener y dar sentido a ese continuum, que cierto es que se ha visto interrumpido por lo que se señalaba en la pregunta, por los estados nacionales que convirtieron a las fronteras desde que nacieron en lugares militarizados porque fueron escenarios de guerra y se convirtieron en símbolos de unos nacionalismos que cuando nos vemos unos a otros tenemos algunas diferencias, pero no son tan sustanciales y nos vimos fracturados. Entonces ese continuum se ha mantenido en la vida de los pueblos y en la vida de la naturaleza, pero no ha tenido, digamos, la suficiente gestión gubernamental que apoye esa vida natural, digamos, esas relaciones naturales. Entonces, en ese sentido, la paradiplomacia, que es, ¿no es cierto?, la gestión que pueden realizar los gobiernos locales en las relaciones, no me gusta decir internacionales, porque internacionales hace alusión a internaciones. Me gusta decir más interterritoriales, porque los municipios, los gobiernos locales no son nacionales, sino que tienen también su autonomía local. Entonces, en ese sentido, la paradiplomacia es una estrategia importante, fundamental, porque puede permitir precisamente, tiene que lograr este continuum que existe en la vida de los pueblos y existe no sé si en el desarrollo, porque está tan comprometido el mundo natural, que ya no hay desarrollo, sino creo que hay retroceso. En todo caso, esa es parte de la gestión. Y en alguna medida el derecho internacional restringe las relaciones, no en alguna medida, en buena medida restringe las relaciones interterritoriales o internacionales de los gobiernos locales, porque operan bajo la lógica de la soberanía y la seguridad nacional, y ello limita precisamente el margen de acción de los gobiernos locales. Un ejemplo es lo de la pandemia, ¿no? Que la pandemia no reconoce nacionalidades ni territorios, sino que se establecen en restricciones muy fuertes y en lugar de ponernos de acuerdo y combatir en conjunto, hay que poner, por supuesto, las restricciones de distanciamiento, los cercos epidemiológicos, etcétera, pero ni siquiera tenemos una estrategia común, sino que cada estado se atribuye la posibilidad de organizar el combate a la pandemia desde su propia dinámica, desde su propia perspectiva, afirmando además
la territorialización bajo la soberanía de los estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, se requiere de un derecho internacional que facilite y promueva las relaciones entre los gobiernos locales de distintos estados nacionales. Estas relaciones deberían estar amparadas por las Naciones Unidas, por las Cortes Internacionales de Justicia, porque lastimosamente, como ya se decía, estamos fuera de ello, ¿no? De lo contrario, los gobiernos locales estarán siempre limitados a establecer relaciones transfronterizas bastante localizadas y que no servirán en mucho o contribuirán poco para resolver los problemas ambientales existentes, ¿no? En ese sentido, nosotros como Flaxo y como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Ciudades Fronterizas, lo que hemos hecho es establecer relaciones, diálogos con las cancillerías, tanto de esta región andina, tanto de Colombia como de Ecuador, como de Perú, con la finalidad precisamente de ir superando y discutiendo cómo se puede ir incluyendo dentro de lo que son el derecho internacional este tipo de relaciones. Por supuesto que no ha sido nada fácil, no ha sido nada, porque operan, digamos, 200 años criterios bastante significativos con respecto a lo que es la soberanía nacional, ¿no? En todo caso, ha sido fructífero, ya está abierto ese diálogo, y por eso es que nosotros consideramos que necesitamos de una paradiplomacia más agresiva, más propositiva, más provocadora, que permita posicionar su estrategia, que permita convertir su estrategia en la principal y fundamental para recuperar lo que mencionaba también al inicio con respecto a lo que son estos fracasados procesos de integración que ahora exactamente en América del Sur no existen espacios de diálogo entre los gobiernos y los estados a pesar de la gravedad de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de esos problemas es un problema real, el deterioro ambiental, ¿no? Y debe ser abordado ya no de manera fragmentada, y creo que estos esfuerzos que están haciendo los gobiernos locales, por supuesto que son importantísimos y son los que van a ir permitiendo precisamente el ir creando una jurisprudencia, podríamos decir, que se incluya dentro de lo que son las relaciones internacionales, pero necesitamos ser mucho más propositivos, mucho más agresivos en ese sentido, porque de lo contrario, vamos a ser espectadores, digamos, de este deterioro, ¿no? Sin minimizar el papel de la academia, que es fundamental, yo soy parte de la academia, pero sí requerimos de una paradiplomacia mucho más vinculada a la gestión local, de los gobiernos locales, y en diálogo, por supuesto, no se trata de que a los estados nacionales desaparezcan de ninguna manera, pero sí queremos que consideren que la gestión gubernamental es de multinivel e incluye precisamente en estos temas tan importantes a los gobiernos locales, ¿no? Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Bueno, aprovechamos para saludar a las y los colegas que nos acompañan de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, también colegas de Centroamérica. Son todos más que bienvenidos y bienvenidas. Y si bien ya tenemos algunas preguntas para la tercera ronda de intercambios, las y los invitamos a que hagan aquí también sus intervenciones, comentarios, para poder aprovechar la presencia de quienes nos acompañan hoy en día. Ya lo mencionaba Francisco, pero también lo mencionaba José Manuel en su intervención inicial. Él nos hablaba acerca de la capacidad de los gobiernos locales de bajar la agenda ambiental y del cambio climático a los propios territorios y la importancia de incluir a la sociedad civil local en función de ese potencial de convocatoria y de diseño de políticas públicas siguiendo las preferencias ciudadanas que tienen los gobiernos locales. En este contexto, José Manuel, entonces, ¿cómo puede ayudar la paradiplomacia a ese aterrizaje de
la agenda ambiental en los municipios de manera transversal y desde una mirada participativa, como vos mismos proponías en la primera intervención. Y sobre todo, ¿dónde podemos encontrar ejemplos, buenas prácticas, experiencias que también se puedan sumar al análisis de casos? Sabemos que desde la academia y sobre todo en la investigación en paradiplomacia, bueno, hay mucha casuística, ¿no? Hay mucho análisis de caso. Bueno, en este sentido, entonces, ¿desde dónde podemos encontrar y sumar nuevas experiencias? También es importante tomar en cuenta un poco este rol de la paradiplomacia para articular muchas veces el diálogo intergubernamental, multinivel, que creo que va puesto en valor para acercar esta agenda ambiental global al propio territorio. Te escuchamos. Hola, perdón, gracias Nahuel. Pues bueno, vamos por partes. ¿Cómo puede ayudar la paradiplomacia en estos procesos? Yo diría en priorizar en el intercambio de experiencias, porque como decía al principio, ¿no? En los gobiernos locales estamos más familiarizados con los contextos y con las necesidades locales. Entonces, no estoy diciendo de que no tengamos ninguna relación con ninguna organización filantrópica, ONGs, empresas, bla, 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 sino que debemos de priorizar ese intercambio de experiencias. ¿Por qué? Porque hay muchos, y sobre todo en cuestiones medioambientales, hay muchas cuestiones similares, no idénticas, pero similares, y cosas que ya están haciendo otros gobiernos locales, como ya lo comentaba Francisco, ya lo comentaba Suelen, que podemos aprender, además de que no tenemos ¿cómo se dice? Esa ventaja de que nuestros gobiernos centrales nos pueden comunicar mucho, ¿no? Entonces, como vivimos los gobiernos locales, por así decirlo, dentro de este mismo contexto, con límites muy particulares, podemos acortar esa curva de aprendizaje. Entonces yo diría que priorizar ese intercambio de experiencias es una parte clave para hacer y para facilitar que la paradiplomacia ayude con todo esto, ¿no? Y en este sentido, también dentro del mismo contexto local, tenemos que, y después lo voy a lidiar con el ejemplo que tengo, los gobiernos locales o los actores locales debemos llevar la batuta de lo que es la interacción con el resto de los actores a nivel internacional. Entonces, quiero decir llevar la batuta también implica mucho darle importancia y reforzar esta educación en términos para diplomacia, los estudios, los programas y demás. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando llega un gobierno local a aproximarse con algún actor internacional y que dice, mira, tengo esto, vamos a hacer esto y esto tienes que hacer. ¿Sí? A diferencia de que tú dices, no, yo estoy buscando esto porque este es mi contexto, estas son mis necesidades y yo necesito hacer esto y llevar esto a cabo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? En mi investigación tesis doctoral estudié lo que eran las relaciones Lima, Ciudad de México con las redes transnacionales. En el caso de Lima, por ejemplo, hubo muchas intervenciones dentro de cierta ONG transnacional que dijo, necesitas hacer esto en términos de transporte público y bueno, se tiene que hacer aquí, acá y se tiene que trazar esta ruta. Yo todas las veces que estuve en Lima nunca utilicé el transporte público que sugirió esa ONG, esa red transnacional, porque no iba de acuerdo, no. El gobierno en aquel entonces no llevó la batuta de lo que se tenía que hacer, porque era un transporte público bajo en emisiones de carbono, bla, bla. Pero el gobierno local en aquel entonces no tenía muy claro qué era lo que se necesitaba, no tenía muy claro cuáles eran las necesidades de la ciudad, que eran dos, que era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar un transporte público de calidad a la ciudadanía, que fuera funcional. ¿Y a qué me refiero con que no lo sé? Porque nunca, si mal no me equivoco, Lima va, el mayor flujo de pasajeros desde de este a oeste y esta ruta estaba de norte a sur, entonces como que no había mucho. Ahora, ¿cuál es el caso diferente? Cuando el actor local lleva la batuta
que también tiene mucho que ver con lo que decía, con la capacitación de toda la población, con los cursos y con los programas que promueven y que difunden la paradiplomacia. Desde el 2010 estoy involucrado en el hermanamiento Alberta-Jalisco, que es uno de los más extensos y más, bueno, ya llevamos más de 10 años con esto. Dentro de ese hermanamiento hay muchísimas actividades, pero hay una que va con el tema que estamos discutiendo ahora, que es la participación de combatientes de incendios entre Alberta, Canadá y Jalisco en México. ¿Qué es lo que pasa simplemente? Con el cambio climático se empieza a ver, se empiezan a intensificar los incendios forestales, ¿sí? Entonces, Alberta no tiene tantos combatientes de incendios que si mal no me equivoco, ya está por empezar la temporada de incendios allá. Entonces no tiene la capacidad, el recurso humano como para combatirlos, para mitigarlos y demás. Entonces, ¿qué es lo que hicimos desde desde el 99? Pero yo estoy involucrado desde 2010. Empezamos a homologar que básicamente lo que el lenguaje técnico entre los combatientes de incendio entre Alberta y Jalisco es el mismo. Y los combatientes de incendio en Jalisco, creo que nada más hasta el momento, uno habla y domina el inglés, pero el lenguaje técnico ya lo tienen, ya está pactado, ya obviamente ya se ha estudiado, la capacitación, porque vinieron a capacitarnos, luego también fuimos y demás. Entonces, cuando van los combatientes de incendios de Jalisco, ya saben, yo no soy experto en eso, ¿no? Pero las formaciones, todos los protocolos y todas las técnicas, bla, 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 ya se usa, ya es el mismo lenguaje. Y estamos hablando de dos países que hablan un idioma diferente y que tienen un país en medio, que es Estados Unidos, y que ya hay una homologación de estas cuestiones. Entonces, cada año van los combatientes de incendio de Jalisco, apoyan en esto, y al grado de que en Alberta, y ahorita voy a ver las diferencias en esos países que hay que reforzar y que hay muchas cuestiones que tenemos que trabajar, como ya lo decía Francisco, trabajar con las cancillerías y trabajar con los gobiernos centrales, pero al grado de que Alberta ya empezó a homologar el lenguaje técnico con las otras provincias en Canadá. Entonces, ahora los combatientes de Jalisco, de incendios de Jalisco, si alguna otra provincia lo requiriera, ya se habla el mismo lenguaje técnico, que es lo que no se hace aquí en México. ¿Sí? En Jalisco hablamos el mismo lenguaje técnico en cuestión de combatir incendios con Alberta, Canadá, pero con un estado, en el caso de México, Michoacán o Colima, todo lo demás, hablamos el lenguaje totalmente diferente, técnico, totalmente diferente. Entonces, eso complica mucho la logística al momento de combatir incendios. Entonces, es un poquito irónico que nos entendemos en cuestiones técnicas con Alberta, Canadá, pero todavía no nos entendemos con México, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Hablando de la importancia del intercambio de experiencias, ya se está reproduciendo esto, como lo dije. Alberta ya empezó con las provincias en Canadá. También nosotros desde hace unos años ya estamos hablando con la Comisión Nacional Forestal, que es la autoridad encargada de todo esto de combatir incendios y protección y prevención y demás. Y ya estamos también empezando a dialogar con otros estados en el mismo México para hablar el mismo idioma en cuestión de combatir incendios. Y después también ya estamos platicando con Alberta, porque se tiene que renovar el convenio y demás, el hermanamiento, para empezar con mecanismos de cooperación triangular, es decir, con países y con gobiernos locales de Centroamérica y quizá también de Sudamérica, que se vengan a capacitar a México y no hasta Canadá, para que hablemos un mismo lenguaje técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? O sea, ¿cuál es la importancia de la paradiplomacia? No estamos priorizando estar en un acuerdo, no estamos priorizando en que nos den, estamos, digamos que navegando con las facultades que tenemos en cada uno de los países, los gobiernos locales, pero ya ese intercambio de experiencias ya se está reflejando desde hace muchos años en este beneficio en el que obviamente tenemos un mayor número de combatientes de incendios, ya estamos intercambiando experiencias para la prevención
porque obviamente, como decíamos al principio, la naturaleza no tiene fronteras, entonces hay bosques, y tanto en Canadá como en México, como en el resto de América Latina. Entonces, este intercambio de experiencias está facilitando toda esta cuestión de prevención, de combatir incendios. Ya después, les digo, estamos trabajando en esto de intercambiar experiencias en cuestión de la prevención. Estamos también, otra de las cuestiones perdón que me brinque, pero otro de los factores que estaba hablando al principio, con esta cercanía con el resto de actores locales, ya estamos interactuando mucho y vinculándonos mucho con la Universidad de Guadalajara en esto, para la capacitación en el inglés. Ya estamos también con sentido de investigaciones, etc. Pero es toda esta dinámica que se facilita y que se hace más asertiva, porque estamos muy en contacto con los actores locales en muchas de las gamas, les digo, y también con otros a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, facilita mucho y ayuda mucho en el caso particular al combatir incendios, ¿no? Que ya después, como les decía, también a la prevención, a la investigación y todo lo demás, ¿no? Entonces, quiero regresar al punto. No priorizar no digo no prohibir, o no digo hacerlos a un lado totalmente. Simplemente no priorizar el intercambio o el diálogo con empresas transnacionales, con ONGs y demás, porque también ahí se da mucho el intercambio de tecnología, la venta de tecnología o de tecnologías verdes sino que a través de la paradiplomacia, por este contacto directo y por esta familiarización que tenemos con el contexto local, priorizar el intercambio de experiencias. Porque a pesar de que estamos como lo dije, en contextos pueden ser diferentes y demás, tenemos necesidades muy similares, y más por toda esta crisis climática, se nos vienen también, y tenemos necesidades muy similares, que es, cada vez van a venir incendios más intensos, en todos lados hay bosques, entonces debemos de saber, debemos de aumentar el número de combatientes de incendios, debemos de familiarizarnos y de saber qué es lo que están haciendo en otros lados, porque no se le ocurre a un gobierno local, se le ocurre a otro, todo este tipo de prevenciones. Y bueno, para esto, también vuelvo a insistir un poco en el hacer mucho énfasis en el estudio de la paradiplomacia, en la capacitación de todos los actores locales a través de precisamente este diálogo, los programas a nivel universitario y demás, que también educan a la población y resaltan la importancia que tiene todo lo que es esto de la paradiplomacia para familiarizarse, porque hay muchas veces en las que la gente dice paradiplomacia, incluso ahora dicen, ¿qué es eso? ¿No? ¿Con qué se come? No, es algo que está funcionando y algo que está sucediendo desde hace mucho. Entonces, es todo eso, ¿no? Y va muy de la mano al final de cuentas, y con esto cierro, con lo que decía Francisco también, como ir educando o ir difundiendo esa importancia de la paradiplomacia con los gobiernos centrales, ¿sí? El decir, hay que darle importancia, ¿por qué? Porque ya se está haciendo, porque ya se está ejecutando, porque está funcionando y porque es más asertivo. Pero muchas veces no podemos hacer esa campaña con el gobierno central si no sabemos exactamente bien qué es o cómo funciona, ¿sí? Tenemos que saber, para saber defenderla, para saber promoverla, debemos saber bien qué es, ¿no? Entonces, esa campaña que se tiene que dar desde toda la sociedad en la localidad, es decir, el gobierno central, hey, aquí estamos funcionando, ¿no? Estamos haciendo, ¿no? Porque no puede ser, por ejemplo, en el caso de México, en el que tenemos que negociar, que nos involucren en las negociaciones o que nos inviten a foros donde van a exponer las actividades que nosotros estamos haciendo como Estado, cuando en el caso de Canadá, cada una de las provincias tiene un escritorio dentro de cada una de las embajadas, que es muy diferente, ¿sí? Y no sé si, me imagino que es similar en el caso del resto de países de América Latina, pero oye, tenemos mucho que hacer. O sea, ya lo dijo Suelen, lo dijo Francisco, lo dijo incluso Rodrigo, hay muchísimas actividades, de los gobiernos locales que estamos ejecutando, pero con el gobierno central, al menos en el caso de México, cuando estoy familiarizado, no nos quieren reconocer o no nos invitan, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, es eso. Y bueno, con eso cierro y ya seguimos ya ustedes dirán qué sigue después. Gracias.
Muchas gracias, José Manuel. Piensa que si ustedes, siendo un Estado federal, tienen problemas para esa conexión con el Estado central, ¿qué nos queda a nosotros, Estado unitario fuertemente centralizado como somos Chile? Y sin embargo, pese a que no teníamos norma constitucional, no teníamos norma legal que autorizara a los entes subestatales a tener actividades internacionales, resulta que llevamos más de 2 décadas de actividades internacionales, pese a que ni siquiera nuestra organización jurídica nos lo permitía, y en el derecho internacional solo se puede hacer aquello que la ley permita. Sin embargo, lo hicimos. Y eso hoy día hace que desde el año 2019, recién desde el año 2019, exista una ley que modernizó a la Cancillería chilena, en la cual se incluye un artículo en que se le reconoce a los entes subestatales la capacidad de celebrar acuerdos interinstitucionales, que de hecho le copiamos el nombre a los mexicanos. No fue una creación chilena. Recién en el 2019. Y sin embargo, llevamos décadas de actividades en las cuales ya lo estábamos haciendo, porque la realidad finalmente se impone a las normas. La norma viene después, el derecho viene después de la realidad, que viene a regularla muchas veces más que a crearla. Así es que eso también sirva como ejemplo también para otros entes locales que sientan que tienen obstáculos legales, que tienen obstáculos constitucionales. No, yo les diría, miren las necesidades reales y después vemos cómo el Estado va a ir reaccionando. Y hoy día Cancillería chilena incluso saca, hay un número entero en la revista de la Academia Diplomática de la Cancillería chilena dedicada a las regiones y a su labor a nivel internacional. O sea, un número en la Cancillería chilena, cuando hace tiempo atrás también nos miraban así como, ¿qué es para diplomacia? ¿Para qué sirve? Una profesora en Santiago incluso dijo una vez, cuando expuse sobre paradiplomacia hace años atrás, dijo, eso sirve solo para traer orquestas infantiles. Esa fue su expresión. O sea, me encantaría que viera estos seminarios hoy día, viera para qué sirve realmente las vinculaciones a nivel local, regional, y que existen pese al ordenamiento jurídico, existen pese a la desconfianza de las cancillerías, existe pese a que no tenemos normas ni recursos a veces, pero la necesidad se impone. Bueno, después de ese pequeño mensaje que lo mando más para Chile que para sus países, en realidad, vamos a tomar algunas preguntas que ya tenemos aquí de las personas que nos están viendo. Yo voy a tomar una y después le pediría a Nahuel que tomara la siguiente para que ustedes contestaran aquellas que quieran, ambas o alguna de ellas. Desde la cuenta Diplomacia Científica, Diplocientífica, dice, las negociaciones sobre cambio climático se basan en la evidencia científica aportada por el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Dice, Latinoamérica y el Caribe poco participa en IPCC, a pesar de ser una de las regiones más afectadas. Su pregunta es para el profesor Enríquez, pero también para aquellos que también quisieran decir algo. ¿Qué acciones sugiere para incorporar a las comunidades científicas de América Latina y el Caribe en este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático? Esa es la primera pregunta. Nahuel, si quieres, puedes hacer la siguiente y que contesten en la última ronda nuestros panelistas, la que quieran, ambas o una de ellas. Perfecto, Paulina, así aprovechamos entonces el tiempo como bien propones. Tenemos otra serie de preguntas, una de carácter general que hace la profesora Marcela López Vallejo de México, que nos acompañó también en uno de los webinarios pasados, y plantea entonces si la paradiplomacia es una herramienta que contribuye a la implementación de la gobernanza global ambiental, y esta va dirigida al público general, y después hay una serie de preguntas para José Manuel Leal,
aprovecho, José Manuel, a pedirte el favor de ser un poquito más breve en tus respuestas, simplemente porque tenemos el objetivo de terminar siempre a tiempo en estos webinarios. Y lo que pregunta Marcela López Vallejo es ¿cuál tiene que ser el papel de la SRE en el caso de México y de la red de embajadas y consulados en otros países? Y si las cancillerías son actores ideales que debemos incluir en estas redes, o bien mejor de plano, bueno, evitarlos y tratar de trabajar sobre canales más directos. Y por último, Paulina, si me permitís, porque han surgido también algunas preguntas más de carácter general a último momento, una referida a cómo alcanzar los objetivos de la neutralidad de carbono sin comprometer los modelos de desarrollo más tradicionales y el crecimiento continuo promovido por actores públicos y privados a escala local. Y otra cuestión que me parece que va más dirigida a la profesora Suelen Oliveira en función de toda su experiencia sobre la inclusión de la educación medioambiental en las políticas educativas, culturales y educativas, ¿a qué nivel, digamos, ¿no? Si lo hacemos a escala local o a escala central y cómo esto opera en las distintas currículas. Si les parece bien, y por motivos de tiempo, reitero, con Paulina siempre tenemos el objetivo de concluir estos webinarios a tiempo, les pediríamos simplemente una ronda de respuestas en función de estas preguntas, y si les parece bien también respetamos este orden que hemos tenido en las preguntas 1 y 2, así que comenzamos con Rodrigo Perpetuo, por favor. Muy bien. Yo intentaré un comentario breve en cada una de las 5 preguntas. Entonces, la primera de la diplocientífica, tenemos a Thelma Krug, una académica brasileña que es vicepresidenta del panel IPCC. Creo que las comisiones nacionales hay que fortalecerlas para alimentar la participación latinoamericana en el panel internacional, por supuesto. La pregunta de Marcela, la paradiplomacia como herramienta de implementación de la gobernanza global ambiental, sí, no solamente implementación, pero cada vez más de influencia también en esta gobernanza, aunque muy limitada por la circunstancia de las dinámicas aún muy conservadoras del sistema que es orientado al estadocentrismo. El papel de cancillerías de la SRE, hay una profesional que yo la conozco que es muy competente, Montserrat Iglesias, en la SRE en México, que fomenta a todo momento la participación de las instancias subnacionales mexicanas en la política internacional exterior de México. Creo que esta debe ser la plática institucional de las cancillerías de todos los países, de incluir a los gobiernos subnacionales en el proceso de formulación, no solamente ellos, pero aquí particularmente ellos en el diálogo doméstico y en la acción internacional. Eso, por cierto, potenciará la acción internacional de cualquier país. Neutralidad de carbono versus modelos tradicionales. No hay cómo tener neutralidad de carbono si el crecimiento está basado en modelos tradicionales. Prosperidad y crecimiento es un prerequisito para el desarrollo, pero hay que hacer este proceso con base en otros modelos, con base en otras referencias económicas que no las tradicionales. Y educación ambiental, solamente para poner en la mesa que ICLEI tiene una área dedicada a juventudes con programas de educación ambiental en escuelas, en universidades, y con ganas de colaborar no solamente con UNILA, Suelen, pero con universidades de toda América Latina. Muchas gracias. Si quieren, continuamos entonces con el orden de las intervenciones. Suelen, por favor. Gracias por las preguntas. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Solo quería mencionar que sí, Marcela, la paradiplomacia es para mí
y para nosotros acá en la frontera es vital. O hacemos la paradiplomacia o no sobrevivimos, porque la frontera nos exige agir así. En torno y cuanto a respecto de los cálculos de los IPCC, lo que me parece más importante es que nosotros mismos en nuestros territorios, de acuerdo con nuestras vulnerabilidades, tenemos que tener en cuenta nuestros propios cálculos del impacto del calentamiento en nuestro territorio. Para mencionar los costos y crear políticas de mitigación. Nosotros acá tivemos ayuda de la Universidad de Leeds, que hicieron estos cálculos, y esto ayuda muchísimo a construir políticas de mitigación, de planeamiento en la ciudad, porque sabemos cuánto costará los impactos de los eventos extremos acá en nuestro territorio. Y cuanto a la educación ambiental, Sandra, estamos en contacto, sí, gracias por la pregunta. El Tratado de Educación Ambiental para Sociedad Sostenible y Responsabilidad Global es uno de los documentos que fueron producidos en la Rio 92 por el Fórum de ONGs y Movimientos Sociales, junto con la Carta de la Tierra. Y él propone que la educación ambiental debe ser una acción transversal, o sea, no puede ser solo asunto de las universidades, pero de las empresas. Acá en Brasil, nosotros tenemos una política nacional de educación ambiental, que incluso creó estos colectivos educadores y que forma educadores ambientales que no tienen formación. Entonces, por ejemplo, los catadores, los basureros son formados por el colectivo educador para serem educadores ambientales. Entonces, essa política, como está diseñada en nuestro país, ayuda muchísimo en esto. Y también este mismo documento permite que los municipios creen sus políticas municipales de educación ambiental. Entonces, transversalizamos las políticas. Como disse em minha apresentação, eu continuo abogando que nós temos que municipalizar as agendas globais ambientales, porque isso nos ajuda muitíssimo a não sermos reféns dos partidos políticos, das direções políticas, né? Então, vou terminar aqui em português. Quanto mais a gente municipaliza essas políticas, a agenda global ambiental na forma de políticas públicas, a gente consegue conseguir fazer um trabalho de mais longo prazo. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente acabou de publicar um livro sobre a construção da política municipal de educação ambiental, e depois eu posso passar a Paulina, aos coordenadores, vocês podem baixar em PDF esse livro. Muitas graças, obrigada. Muito obrigado, Suelen, pela sua participação. Francisco, por favor, tus minutos de cierre y de respuesta. Gracias. Claro que sí, gracias por las preguntas, sí. Yo mencionaría el hecho de que tenemos una cuesta arriba muy pronunciada para el tema de la paradiplomacia, pero ese es precisamente nuestro desafío. Creo que la posibilidad de incorporarnos en este panel es parte de la acción que tenemos que realizar, y en muchos otros paneles. Por poner un ejemplo, en Quito se realizó en el año 2016 el Hábitat 3, y tuvimos que hacer un Hábitat 3 paralelo, porque en realidad los gobiernos locales, inclusive la academia, fue consultada esporádicamente, a pesar de que se trata de la agenda de las ciudades, a pesar de que se trata de la agenda de los gobiernos locales. Esa agenda fue construida en consultas, pero esporádicas, fue construida por los gobiernos nacionales, por los estados nacionales. Es decir, hubo una interferencia directa en nuestras competencias, digamos, o en las competencias de los gobiernos locales. En ese sentido, creo que, como decía, tenemos una cuesta bastante empinada. Creo que tenemos como acciones, como se propone, que seguir realizando estas acciones fronterizas,
o también no fronterizas, pero que tienen que ver con las relaciones entre ciudades que no tienen continuidad territorial. Creo que es importantísimo, creo que esa es la base, digamos, de cualquier estrategia. Pero por supuesto que es una estrategia necesaria, pero lenta, ¿no? Lenta, ya nos han mencionado cuántos años están muchos gobiernos locales empeñados en ello y lo que hemos avanzado es bastante, pero todavía bastante insuficiente también. Entonces creo que eso es importante. Lo segundo, creo que es importante promover estos diálogos con los gobiernos nacionales, crear foros, espacios de diálogo, ojalá no solamente nacional, sino regional. Ojalá pudiéramos hablar con las cancillerías, ojalá pudiéramos tener un debate sobre el tema de la paradiplomacia y la necesidad que hay de incorporar la gestión de los gobiernos locales en las políticas internacionales o interterritoriales. Pero además creo que deberíamos hacer una campaña global por la paradiplomacia, en la medida en que se va convirtiendo o puede convertirse en una estrategia importante, ¿no es cierto? O una de las estrategias importantes, no la única, pero importantes para lo que tiene que ver con este desarrollo, en relación a la pregunta que se decía, que mencionaba con respecto al desarrollo basado en la utilización del carbón y todos las energías fósiles. Entonces, yo diría que eso, deberíamos pensar en este espacio de paradiplomacia académico junto con los gobiernos locales, no solamente fronterizos, sino con los gobiernos locales, en ir implementando una campaña que nos permita posicionar la paradiplomacia y tener un protagonismo mayor en estas relaciones internacionales, en las Naciones Unidas y en todos los foros, en donde la presencia es absolutamente marginal, a pesar de que los estados nacionales han demostrado que no son eficaces para resolver estos problemas. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu comentario. Bueno, en el marco de este proyecto OTA creemos mucho en la alianza entre universidades, centros de investigación y gobiernos locales y regionales. Por eso con Paulina y con los demás colegas hemos propiciado estos espacios de intercambio. A continuación le pedimos entonces también sus reflexiones a José Manuel Leal de la Universidad de Guadalajara, y a través tuyo, José Manuel, también aprovechamos para saludar a todo el equipo de docentes e investigadores de la Universidad de Guadalajara en México. Adelante. Gracias, Nahuel. Bueno, ahora voy a ser muy breve. Respecto a la primera pregunta de la poca participación de América Latina y el Caribe en los reportes del IPCC, son dos cosas muy puntuales. El idioma, tenemos que tener, o sea, dentro de la academia tenemos que impulsar que nosotros los académicos hablemos al menos inglés, porque eso limita mucho. Y también salir de esa zona de confort epistémica, le llamo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estudié en Canadá, mi director es inglés y él participó mucho en estos informes del IPCC, y también otro profesor de la UNAM también participó, pero manejan otro tipo de cuestiones. O sea, se salen un poquito de esta zona de confort del liberalismo institucional, que no tiene nada de malo, simplemente cuando salimos, valga la redundancia, cuando salimos fuera, vemos que muchos académicos que están involucrados desde hace mucho en los reportes del IPCC manejan otro tipo de epistemologías, ¿no? Y demás. Entonces, es eso. Y respecto a la pregunta de la profesora Marcela, bueno, voy a ser muy utópico, ¿no? Y digo, para eso se sirve la utopía, ¿no? Para seguir avanzando. El papel de Cancillería y de embajadas, tenemos que desaparecer las rivalidades dentro de partidos políticos. Digo, es muy utópico, pero ya también tengo que aclarar, digo, tampoco es de que a Montserrat sí tengo el gusto de conocerla, y también es una gran, apoya mucho desde la Dirección de Coordinación Política y de Cancillería, pero, y tenemos mucha participación, mucho apoyo de las diferentes embajadas, hablando ahora ya como gobierno local. Acaba de hablar, de escribir el consulado de Calgary diciendo lo que necesiten para la renovación del hermanamiento con Alberta, pero es eso, muchas veces ellos les vienen instrucciones desde el gabinete presidencial, y en esas cúpulas todavía hay mucha
puedo decir malinformación o desinformación del papel que maneja la paradiplomacia en diversos temas, incluido la agenda medioambiental. Entonces eso, desaparecer la rivalidad de los partidos políticos, que, repito, es muy utópico, pero creo que es el centro del problema. Y bueno, con esto, gracias, Nahuel, Paulina. Muchas gracias. Aprovecho de agradecerle a ustedes, a los cuatro, por sus presentaciones, sus aportes, sus reflexiones y sus experiencias. Porque tal como le decía Nahuel, justamente el proyecto por el cual nosotros estamos emitiendo estos seminarios, este ya es el 7º, más la inauguración, son 8 seminarios todos los jueves a esta misma hora que estamos con Nahuel y nos quedan todavía un par más, es para esto, es para promover, para discutir y para difundir todo lo que se está haciendo en cada uno de los países y por académicos y por gente que trabaja en los temas directamente que podemos llamar paradiplomáticos y darlos a conocer. Porque alguien lo decía por acá, muchas veces nuestras propias comunidades no saben o se enteran de la paradiplomacia por las malas prácticas, no por las buenas prácticas. Se enteran porque salió una noticia mala y no justamente por una noticia buena. Se enteran de los viajes o las cuentas, las malas rendiciones de cuentas de nuestras autoridades locales en un viaje internacional, que de todo lo bueno que se hace. Entonces, bueno, mostrar justamente esta parte positiva y no la negativa que normalmente va a salir en los diarios, en la prensa, más que lo bueno y subterráneo a veces que se está desarrollando. Así es que quiero agradecerle también a Repit, que siempre nos ayuda en la promoción, en la difusión de nuestras actividades, agradecerle también a paradiplomacia.org, que siempre están presentes, y ya yo veo seminario tras seminario que tenemos a gente muy fiel que está siempre conectada desde distintos países, colegas que están ya, vamos creando este diálogo virtual, ya que la pandemia, como digo siempre, las poquísimas cosas buenas que nos ha dejado es que podamos realizar este tipo de actividades sin movernos de nuestros escritorios, desde nuestros países. Así que muchas gracias. Así que, Nahuel, te dejo el cierre final de este seminario. Muchísimas gracias, Paulina, y también quiero sumarme a los agradecimientos institucionales que vos brindás, pero hacerlo con nuestro equipo de soporte y apoyo, Javier Sepúlveda, Pablo Navarro y Nahuel Alvaredo, que han estado desde el primer día siempre acompañándonos en la logística de estos encuentros y sobre todo también en la comunicación con nuestros panelistas. Quiero, para no extendernos más, agradecerle a los 4 profesores, investigadores, practitioners que nos han acompañado el día de hoy, a Rodrigo Perpetua, a Suelen Oliveira, a José Manuel Leal y a Francisco Enríquez, y también aprovechar la ocasión para invitarles al próximo encuentro que tendrá lugar, como decía Paulina, el jueves próximo en el mismo horario, por los mismos canales de YouTube y Facebook, y sobre todo anunciarles que nos va a acompañar Elkin Velázquez, que es el director regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat, que estoy muy seguro que responderá y recogerá el guante de parte de las observaciones que se han realizado aquí por los colegas el día de hoy. Algunas de ellas, como siempre nos sucede y nos encanta, han resultado provocadoras, así que Elkin Velázquez, director regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat, estoy seguro que tomará este guante porque él está organizando justamente la consulta a los gobiernos locales y regionales de nuestra región, del sistema de Naciones Unidas, y nos traerá información más que fresca y relevante. Pero claro, ¿con qué tema lo estamos convocando y quiénes nos van a acompañar también el próximo 24 de junio? Hemos convocado un panel para conversar sobre el papel de la paradiplomacia en la recuperación económica urbana post-COVID, y junto al director regional Elkin Velázquez va a participar también Octaví de la Varga, que es secretario ejecutivo de la red Metrópolis, Simone Lucatello, que es profesor investigador del Instituto Mora en México y que también ha participado muchas veces en los diálogos del IPCCC, que aquí se mencionaban, María del Huerto Romero, que es profesora investigadora de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina,
y Federico Trebuch, que es profesor de la Universidad Siglo XXI en Córdoba y también miembro de una de las redes que nos apoya junto con paradiplomacia.org, que es la REPIT, que es la red de especialistas, expertos, expertas en paradiplomacia e internacionalización territorial, que es la denominación que más le gusta a mi colega y coequiper en este espacio, Paulina Astroza. Así que sin más, muchísimas gracias y las y los esperamos el jueves próximo para seguir conversando sobre el papel de la paradiplomacia en la recuperación económica urbana post-COVID.